Bueno, pues está en marcha o ya habrá terminado la conferencia de prensa de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, el hombre del momento, y esto, por supuesto, pues tiene que ver con ya la reunión de política monetaria. Los 2 días de reunión termina con un agresivo apretón o al acelerador directamente en lo que toca al repliegue de las medidas de ayuda que desplegó el Banco Central en tiempos de la pandemia. Vamos ya con José Luis de Haro hasta la Bolsa de Valores de Nueva York. ¿Cómo estás, José Luis? La reacción y el contenido de estos anuncios, ¿qué piensas? De momento, Gaby, hay que destacar, sobre todo viendo la reacción que hemos visto en el mercado. El Dow Jones ha cerrado con subidas de 380 puntos, arriba también el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq compuesto. Puede deducirse que finalmente las expectativas que tenía el mercado y la hoja de ruta que va a marcar la Reserva Federal comienzan a alinearse. Hay que tener muy en cuenta que además de anunciar que va a duplicar ese recorte en las compras de activos a partir de enero, hemos visto cómo la Reserva Federal también parece ya telegrafiar hasta 3 subidas de tasas a lo largo de 2022, algo que ya esperaba el mercado, pero que tras la confirmación que se deja deducir en ese dot plot, en ese diagrama de puntos de la Reserva Federal, hace indicar que el Banco Central de Estados Unidos va a tomar medidas y medidas serias contra la inflación. Precisamente hemos visto cómo en ese nuevo organigrama y esas nuevas perspectivas económicas se han elevado al alza las perspectivas para la inflación subyacente, y también es muy interesante el ver cómo, por ejemplo, Estados Unidos debería recuperar ya esa tasa de desempleo del 3,5%, la que veíamos antes del azote de la pandemia, tan pronto como el próximo año. Toda esta perspectiva, una economía que se está recuperando, una inflación que es bastante alta y un mercado laboral que también debería volver al pleno empleo el año que viene, parece sentar la base, como bien ha explicado Jerome Powell, para que la Reserva Federal apriete el acelerador y comience un nuevo ciclo monetario. Y muy importante marcar en la historia de este momento COVID y todo lo que nos ha unido, pues un 15 de diciembre es cuando ya no aparece en el comunicado ni en el discurso que este fenómeno inflacionario es temporal, José Luis. Totalmente, ha sido un cambio que además en la Reserva Federal y precisamente el propio Jerome Powell ya dejaba intuir hace unas semanas, precisamente para evitar cualquier tipo de pataleta por parte del mercado. Pero es cierto que esa transitoriedad de la que tanto hemos hablado, de la subida de los precios, que la FED alegaba no solo a los cuellos de botella que estamos viendo en la cadena de suministros, sino también, por ejemplo, en ese efecto de base en la reapertura de la economía tras esos confinamientos el año pasado, parece que están siendo mucho más permanentes, no tan transitorios, y especialmente se están filtrando en algunos sectores y áreas, como por ejemplo el alojamiento, que hacen indicar que esa persistencia de los precios va a continuar más de lo esperado. Esto es un cambio de guión y esto también deja intuir que la Reserva Federal podría alejarse de esa nueva herramienta o de esa nueva meta de inflación, una inflación media del 2%, para volver realmente a acelerar esa retirada de los estímulos y fijarse en que esa inflación debe permanecer en el 2% lo más pronto posible, algo que de hecho, según esas previsiones, no debería ocurrir por lo menos hasta 2024. Preguntarte si es que se refirió a la variante Omicron de COVID-19 también. Powell ha hecho referencias a la variante Omicron. De momento ha mencionado esta variante como uno de los posibles riesgos a la baja para la economía de Estados Unidos, pero durante su rueda de prensa también ha dejado claro que mientras esos niveles de vacunación sigan siendo elevados y los estadounidenses sigan vacunándose, el impacto que debería tener la variante Omicron debería ser moderado, y de hecho ha reiterado que en estos momentos la Reserva Federal sigue pensando que esa recuperación económica aquí en Estados Unidos sigue siendo sólida y sigue siendo fuerte. Pues marcamos así el momento entonces de este anuncio de la Reserva Federal, del término temporal que se fue ya por la ventana. Gracias, José Luis de Haro. Saludos hasta la Bolsa de Valores de Nueva York. Regreso. Un placer como siempre.